anatómicos, ¿no?, que se encuentran en la cara anterior del tórax, son elementos superficiales, ¿no? Y tanto hay mama en el sexo femenino como en el sexo masculino. Tiene algunas características muy particulares en el sexo femenino, ¿no? Esta glándula, si nosotros lo estudiamos en su estructura, ¿no?, vamos a encontrar que está formado principalmente por tejido glandular, ¿no? Este tejido glandular se encarga de producir, en caso de las gestantes o embarazadas, ¿no?, o en el postparto, se encarga de producir secreción láctea, ¿no? Este es el tejido glandular. Es la glándula propiamente dicha, ¿no? Alrededor de esta glándula vamos a encontrar tejido fibroso. Estas líneas blancas que ven aquí es tejido fibroso. También se denomina ligamento de Cooper o ligamento suspensorio de Cooper. Todo esto. Este tejido fibroso se encarga de suspender o de sustentar o de fijar la mama en general en relación a la fascia del pectoral mayor, ¿no? O inclusive antes de la fascia del pectoral mayor hay un tejido fibroso al cual se fija este ligamento de Cooper. Entonces este es un elemento de fijación. Luego, tanto la glándula mamaria o el tejido glandular mamario como el ligamento de Cooper o ligamento suspensorio está inmerso dentro de un tejido graso. Entonces aquí dice, hay una matriz de tejido graso. Entonces dentro de este tejido graso vamos a encontrar glándula mamaria, tejido glandular mamario y el ligamento de Cooper, que son múltiples filetes, ¿no?, o fibras de tejido fibroso. También vamos a encontrar vasos sanguíneos, ¿no? Vamos a encontrar vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, como vasos linfáticos, ¿no?, relacionados con los nódulos linfáticos, y nervios, tanto nervios sensitivos que le da inervación a la piel de la mama. Hay fibras sensitivas o fibras que se encargan de contraer los músculos que están en el pezón, ¿no? Las glándulas mamarias, ya como tejido glandular mamario, separando el resto del tejido, está situado, como habíamos señalado, dentro del tejido celular subcutáneo. Si nosotros consideramos como planos anatómicos la piel, después de la piel está el tejido celular subcutáneo. Dentro de este tejido celular subcutáneo vamos a encontrar el tejido glandular, ¿no?, las glándulas mamarias, ¿no? Ahora, si lo relacionamos con un plano profundo, plano muscular, se va a encontrar delante del músculo pectoral mayor y delante del músculo del músculo serrato anterior. Entonces se encuentra delante del músculo, principalmente se encuentra en su mayor proporción delante del pectoral mayor, ¿no? Y en la parte más inferior está en relación al músculo serrato anterior. En el hombre también existe mama, pero es una mama rudimentaria, ¿no? No hay tejido mamario, aquí no hay tejido, hay grasa, hay pezón, hay areola, hay grasa, tejido graso, ¿no? Tejido adiposo. Entonces dice, en el hombre son mamas rudimentarias, carecen de función, no tienen ninguna función, presentan pequeños cordones, ¿no?, epiteliales o pequeños conductos, pero sin ninguna función, ¿no? El sistema glandular, aquí no hay glándula mamaria, hay mama, pero no hay tejido glandular mamario, ¿no? Este tejido no se desarrolla, ¿no? Y la grasa que encontramos aquí es igual a la grasa, o el tejido adiposo que encontramos aquí es similar al tejido adiposo de cualquier otro lugar anatómico. Existe un desorden, ¿no?, o una alteración en el desarrollo, se llama ginecomastia.
Esta ginecomastia es la presencia de tejido glandular en la mama del hombre. Como vemos aquí, es una persona del sexo masculino y tiene una mama, ¿no? A esto se denomina ginecomastia. Entonces, ustedes ven un paciente, ahora hay pseudoginecomastia. Hay que diferenciar una ginecomastia de una ginecomastia, ¿no? Entonces, para decir ginecomastia tiene que haber tejido glandular en la mama. Un momento. ¿Qué estás usando en mi computadora? El celular está preguntando por quién es la llanta. ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor, ¿me escucha? Problemas en la computadora para entrar, he entrado con el nombre de mi esposa. Ah, perfecto, doctor. Mira. Ok. Perdón. Sí, yo soy el doctor Gallardo, ya que Ya, vamos a seguir. Y no que hay yo soy profesor en otra universidad, ¿no? Y ahorita hay una reunión. Pero bueno, primero la clase. Entonces, ahora, ¿cuándo se produce esta alteración, la ginecomastia? Hay una ginecomastia que se llama ginecomastia temporal, que se puede producir durante la pubertad por desequilibrio entre la testosterona y los estrógenos. Como ustedes sabrán, ¿no? La testosterona es una hormona sexual masculina. Los estrógenos y la progesterona son hormonas sexuales femeninas. Pero igual, tanto en el hombre como en la mujer, en el hombre existe testosterona, pero hay un bajo nivel de estrógenos. Cuando hay un desequilibrio entre esto, ¿no? Cuando incrementan los estrógenos, se puede producir las características sexuales femeninas en el hombre, ¿no? Y esto se llama ginecomastia temporal. Hasta que recupera su equilibrio, ¿no? Este nivel de testosterona y estrógeno. ¿Aló? Para subir El micro no estaba prendido. El micro estaba prendido. Entonces, vamos allá. Entonces, esta ginecomastia también se puede presentar cuando se toma antidepresivos, cuando se administra antiandrógenos en algún tipo de tumor, cuando se le da tratamiento para el VIH, ¿no? Cuando hay cirrosis hepática, un problema hepático, un hipertiroidismo, en tumores testiculares, en fumadores de marihuana, aquellos que que se automedican o administran anabólicos esteroides, también los alcohólicos, ¿no? Hay mayor predisposición a una ginecomastia. También en la obesidad, ¿no? Dice el tejido adiposo se puede convertir la testosterona en estrógenos y se va a desarrollar la ginecomastia, ¿no? No es frecuente, pero hemos visto en algunos pacientes en el hospital, ¿no? Ahora, ¿cómo diferencio de una pseudoginecomastia? En la ginecomastia hay presencia de tejido glandular. En la pseudoginecomastia, ¿no? Hay tejido graso. Aquí no hay tejido glandular. Claro, por el aspecto, uno ve incremento de la mama
en ambos casos, pero aquí hay tejido glandular mamario. Aquí no hay tejido glandular mamario. Hay incremento de la grasa, ¿no? Por eso se denomina una pseudoginecomastia. Las mamas comienzan a desarrollarse, a formarse durante la evolución del feto, durante el desarrollo fetal, y aparecen, ¿no? Hay un pliegue, ¿no? Un pliegue cutáneo que se va a desarrollar desde la región axilar hasta la región inguinal. En este recorrido, ¿no? En esta elevación del pliegue cutáneo, puede aparecer, ¿no? Claro, generalmente está aquí en el cuarto espacio intercostal del pezón, pero puede aparecer en cualquier nivel de esta línea mamaria. Y hay pacientes que dicen, doctor, aquí tengo un lunar y por aquí tengo otro. Y uno cuando se da cuenta está en la línea mamaria y no son lunares, son pezones pequeñitos, ¿no? Claro, normalmente se presenta a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿no? Pero puede haber múltiples pezones pequeños, independiente del pezón que se encuentra en su lugar anatómico, ¿no? Cuando nace el recién nacido, ya podemos encontrar el pezón y un rezago del conducto galactóforo o lactífero. Este conducto galactóforo luego va a generar unas yemas y esas yemas van a generar lóbulos mamarios, ¿no? Entonces, inicialmente hay un engrosamiento cutáneo, ¿no? Ubicado en la línea mamaria, ¿no? Luego aparece el pezón durante el recién nacido con un rezago del conducto galactóforo. Los cambios mamarios ocurren durante toda la vida, ¿no? La mama siempre está, hay un cambio de acuerdo a la edad, de acuerdo a la situación, si el paciente está gestando o no está gestando o está lactando, ¿no? Y ya en los extremos, no tanto el extremo leve, sino a partir de los 35 años, la mama involuciona, ¿no? Se alcanza su máximo desarrollo hasta los 35 y de ahí empieza a involucionar, ¿no? Entonces, estos cambios mamarios ocurren durante el transcurso de la vida. La mama tiene influencia, ¿no? Por las hormonas sexuales femeninas, ¿no? Y son activadas durante la pubertad, por eso se presenta el desarrollo del tejido mamario y de la grasa, que es la matriz de la mama, ¿no? Después hay otra, aquí lo que les comentaba, ¿no? En la línea mamaria encontramos alumnos, un momentito, por favor. Tenemos un paciente con una politelia. Tenemos aquí el pezón y la areola, ¿no es cierto? En su lugar anatómico. Pero aquí aparece como un lunar, pero este es un pezón con una areola pequeña, ¿no? De repente nos examinamos nosotros, examinamos algún familiar y vamos a encontrar este tipo de alteración, ¿no? Pero es insignificante. Si ven que es un poco más evidente, se puede hacer una pequeña incisión y se retira, ¿no? Después hay pacientes ya no con dos pezones, ¿no? Sino puede haber con dos mamas en cada lugar anatómico. Y eso se denomina polimastia. Entonces existe esta patología. Este paciente no solamente tiene dos mamas en cada lado, sino también tiene politelia, ¿no? Y está, fíjense, aquí tiene otro, aquí otro, y está en la línea mamaria. La línea mamaria viene desde el pliegue axilar anterior hasta la región inguinal. Esa es la línea mamaria, ¿no? Entonces busquemos ahí, cuando examinamos pacientes con problemas endocrinológicos, ¿no? Cuando llevan el curso de endocrinología van a ver pacientes, ¿no? Con diferentes alteraciones hormonales, ¿no? Y ahí probablemente encuentran
alguna de estas patologías, ¿no? De estos disturbios hormonales. Las mamas femeninas en una mujer que amamanta es, en su estructura predomina el tejido mamario. Y este tejido mamario le da mayor volumen a la mama, ¿no? En una persona que no es gestante y que no está lactando de lactar, lo que predomina es el tejido graso, ¿no? Y hay menor cantidad de tejido mamario, pero al final de la gestación, durante la lactancia, lo que hay mayor predominio es de tejido de glándula, de tejido glandular mamario y menor cantidad de tejido graso, ¿no? También existe una ligera simetría entre una mama y la otra mama. Entonces, las damas deben conocer su mama, deben conocer, ¿no? La ubicación, el aspecto, la superficie, ¿no? De la mama. Y en cada oportunidad que tengan, ¿no? Deben hacerse el autoexamen, ¿no? A veces los tumores malignos de mama son frecuentes. A veces el paciente, cuando ya lo palpa, el tumor le ha dado metástasis. La ideal es encontrar en los estadios iniciales, ¿no? Entonces, hay tutoriales para hacerse el autoexamen mamario, ¿no? Desde muy jóvenes, ¿no? Y hacerlo durante toda la vida, ¿no? Entonces, se recomienda hacerse el autoexamen, ¿no? Mirándose en un espejo, mirar la simetría, el volumen, ¿no? La ubicación, si hay algún cambio en la superficie cutánea, porque el cáncer invade el ligamento suspensorio. Al infiltrar al ligamento suspensorio, y como este ligamento suspensorio se inserta en la cara profunda de la piel, al ligamento suspensorio lo retrae. Al retraer va a haber una depresión en la piel. Entonces, una depresión en la piel es un signo de mal pronóstico. Significa que la lesión ya ha infiltrado el ligamento, ¿no? Entonces, por eso cualquier anormalidad que no lo veían antes, hay que ir inmediatamente al oncólogo, ¿no? Las mamas, ¿no? Descansan sobre el lecho mamario. ¿Cuáles son los límites del lecho mamario? La segunda costilla arriba y abajo la sexta costilla. Medialmente el borde lateral del esternón y lateralmente tenemos la línea axilar media. Todo esto, área, se denomina lecho mamario, ¿no? Ese es el lecho mamario. Entonces, en este lecho va a ser ocupado por el tejido mamario, la glándula, los ligamentos, los vasos, los linfáticos, ¿no? Las mamas femeninas son mamas redondeadas, pero tienen una cola, ¿no? La cola de la mama, que se llama lóbulo de Spencer o cola de Spencer. Esta proyección de la mama hacia la región axilar se llama cola de Spencer, ¿no? Esta proyección es normal, ¿no? Pero en algunas personas, durante la menstruación, ¿no? Durante la etapa de la menstruación, puede incrementarse y ser dolorosa. Y a veces el paciente se asusta, ¿no? Aquí, por ejemplo, de frente durante la menstruación, ¿no? Y se incrementa aquí y puede asustarse, puede creer que es un nódulo linfático, una metástasis de la mama, ¿no? Es la cola de la mama que por las alteraciones hormonales, ¿no? El desbalance hormonal durante la etapa de la menstruación puede haber un incremento. A eso se llama el lóbulo de Spencer, ¿no? Pero si esto persiste, independiente de la etapa de la menstruación, ¿no?
se puede hacer una biopsia, ¿no? Hacer una biopsia con una aguja, previamente ir a un ginecólogo, ¿no? Examina, si sospecha que es una lesión, un ganglio linfático, se puede hacer una biopsia y llegar a un diagnóstico, ¿no? Pero si solamente aparece durante la etapa de la menstruación, pensar que por las alteraciones hormonales se desarrolla esto en forma temporal, no es persistente, ¿no? Detrás de la mama en general, existe un espacio. Se llama el espacio retromamario, ¿no? Es el espacio retromamario, ¿no? Delante habrá aquí una cápsula, ¿no? La cápsula retromamaria, y hacia adelante ya tenemos la mama propiamente dicha, ¿no? Este espacio retromamario contiene el tejido celular laxo, contiene tejido celular laxo y una lámina de tejido graso. Entonces, es por eso tiene un movimiento la mama. En base a esto, hay movimiento en la mama. Es como cuando ustedes ponen su mano en el cuero cabelludo y mueven. Pongan su mano en el cuero cabelludo y el cuero cabelludo se mueve. Porque debajo del cuero cabelludo existe tejido celular laxo que permite el desplazamiento o el movimiento, ¿no?, de la mama. Y es similar a esto. Entonces, la mama, los 2/3 superiores, está en relación al pectoral mayor, está delante del pectoral mayor. El tercio inferior de la mama se relaciona con el serrato anterior, ¿no? Entonces, más está sobre el músculo pectoral y menos delante o sobre el serrato mayor. Y esto, pues, cuando uno opera, tiene que saber la anatomía. La anatomía es importantísimo para colocar, por ejemplo, prótesis mamaria. Las prótesis mamarias, ¿no?, se colocan por detrás de la glándula mamaria. Claro, hay prótesis que se pueden colocar por detrás del pectoral mayor, pero generalmente se coloca por detrás de la mama, detrás del tejido, el tejido celular de la mama en general, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿dónde se colocan las prótesis? Aquí, en este espacio, en el espacio retromamario. Pero hay técnicas que también indican que se podría colocar detrás del pectoral mayor, ¿no? Pero generalmente colocan detrás de la mama, porque aquí hay menos vascularización, ¿no? En cambio, detrás del pectoral hay vasos sanguíneos perforantes que podrían sangrar, generarse hematomas, ¿no? En cambio, aquí no. Generalmente entran, hacen un corte pequeño aquí en el surco mamario y por ahí ingresan, ¿no? Van disecando y se puede colocar la prótesis mamaria en este espacio, ¿no? Entonces, ¿a dónde iba aquí? Es lo siguiente. Entonces, se hace el corte en el tejido por debajo, en el surco submamario, y hay que identificar las fibras del pectoral mayor. Si estoy sobre las fibras del pectoral mayor, significa que estoy detrás de la mama, ¿no es cierto? Entonces, ese detalle acerca del músculo pectoral nos indica que estamos en el plano correcto. Si quisiera colocar un plano más profundo, encuentro al pectoral y tendría que ir por detrás del pectoral, por el borde posterior del pectoral o por el borde lateral, ¿no? O disecar un poco, desinsertar el pectoral y por ahí colocar, ¿no? Claro, hay otras técnicas operatorias en las cuales hacen un corte en la región axilar y por ahí acceden más fácilmente al espacio retro por detrás del músculo pectoral, ¿no? Hay diferentes técnicas para colocar una prótesis detrás de la mama o detrás del músculo pectoral. Entonces, la dirección de las fibras, el serrato anterior, la dirección de las fibras son fibras un poco oblicuas, ¿no? Casi horizontales, porque se insertan en las 9 primeras costillas. En cambio, el pectoral sus fibras son fibras más verticales. Entonces, para nosotros es importante reconocer la dirección de las fibras. Solo así podemos reconocer los músculos.
Cuando se opera no se abre todo el pecho y para ver todo el pectoral es apenas una incisión pequeña, ¿no? En el caso de colocar prótesis, para reconocer cualquiera de los músculos relacionados con la región que uno está operando, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la mama? La mama, no, durante la pubertad, entre los 8 y 15 años, se van a desarrollar, van a crecer, ¿no? Pero este incremento está basado más en el aumento del depósito de grasa durante esta etapa, ¿no? Y el tamaño y forma de la mama va a depender de varios factores, ¿no? Factores genéticos, factores raciales, factores dietéticos, ¿no? Entonces, depende la forma, el tamaño de estos factores, ¿no? Aquí lo que les comentaba antes de la gestación, ¿no? Una persona no gestante, su estructura de la mama es principalmente tejido celular graso, ¿no? Claro, tiene su ligamento de fijación o ligamento de Cooper, ¿no? Pero principalmente tiene grasa. Hay poco tejido mamario, poca glándula mamaria. En una persona que ya está gestando, lo que va a predominar, ¿no? En forma progresiva, incrementarse en forma progresiva, son las glándulas mamarias, ¿no? Entonces aquí tenemos dos estructuras diferentes. Esta mama tiene predominantemente tejido graso y aquí tejido glandular mamario, ¿no? Ahora, la piel que cubre a la mama va desde T2 hasta T6, ¿no? Va a cubrir, ese es el lecho mamario, ¿no? En las costillas también le dije de T2 a T6. Entonces, quien inerva sensitivamente la piel que cubre la mama va de T2 a T6, ¿no? Ahora, estas fibras, estos nervios intercostales, ¿no? Van a contener fibras sensitivas que le da sensibilidad a la piel. Pero, además de esas fibras sensitivas, tiene fibras simpáticas. Las fibras simpáticas siempre están relacionadas con los vasos sanguíneos, porque estas fibras simpáticas se encargan de producir vasoconstricción. Actúan sobre las fibras musculares lisas de la pared de los vasos sanguíneos. Pero el pezón tiene fibras musculares, el pezón. Estas fibras musculares del pezón son, la contracción de estas fibras musculares se debe a la presencia de las fibras simpáticas, ¿no? Se van a encargar de contraer el músculo liso que está debajo, en el espesor del pezón, ¿no? El pezón se encuentra en la parte más elevada de la mama, ¿no? El pezón la forma de los pezones pueden ser cónicos o cilíndricos. Se encuentra situado en el centro de la areola. El pezón no tiene vellosidades o pelo, no tiene grasa en su estructura, no tiene glándulas sudoríparas, ¿no? Ninguno de estos elementos está en el pezón. Ahora, si nosotros vemos el pezón, ¿no? Vamos a encontrar que hay fisuras, hay unos pequeños cortes en la punta o en el vértice del pezón. Es el lugar donde desembocan los conductos lactíferos o galactóforos, ¿no? Este pezón, en su estructura, presentan fibras musculares lisas, circulares, que son inervadas por las fibras simpáticas que acabamos de señalar. No, cuando este pezón se contrae, ¿no? Los conductos, o este pezón se contrae durante la lactancia, comprime a los conductos lactíferos durante la secreción de leche, ¿no? La areola, que es la piel que está alrededor del pezón, es una piel pigmentada, ¿no? Esta areola tiene abundantes glándulas sebáceas aquí,
Y estas glándulas sebáceas que aquí sobresalen se denominan tubérculos de Montgomery, pero es más evidente durante la gestación. No aparecen esos, claro, existen, pero se hacen más evidentes durante el embarazo, ¿no? Son glándulas sebáceas que secretan una sustancia oleosa. La función de estas glándulas sebáceas es hidratar al pezón y a la areola, lubricar y de esta forma lo protege. También tiene sustancias bactericidas, ¿no? Entonces, esta sustancia oleosa es importante para proteger al pezón y a la areola, ¿no? Y estas glándulas sebáceas son más evidentes o están más aumentados de volumen durante la etapa de la lactancia, ¿no? Hay madres, ¿no? Que hemos tenido pues, hermanos, ¿no? Nosotros éramos 9 hermanos, ¿no? Y la mamá a veces se quejaba. Hay algunos de los bebés que les gusta estar en el pecho y lo muerden a la mamá, ¿no? Entonces se genera a veces heridas en el pezón, ¿no? Entonces esta sustancia oleosa protege a la areola y al pezón, ¿no? Los conductos lactíferos, ¿no? Estos son los conductos lactíferos o conductos galactóforos, se menciona esto. Todo este conducto. Estos conductos son únicos dentro de un lóbulo. Todo esto es un lóbulo y se encargan de conducir la secreción láctea, ¿no? Desde los alvéolos hacia el pezón. Estos conductos lactíferos, ¿no? Son de 15 a 20 en el mismo número que los lóbulos, ¿no? Y antes de desembocar en el pezón, en estas fisuras del pezón, tiene una dilatación, ¿no? A esta dilatación se denomina senos lactíferos. Estos senos lactíferos se llenan de secreción láctea. Entonces, cuando el lactante empieza a amamantar, comprime esta zona. Y al comprimir la secreción láctea sale y eso estimula al lactante a seguir succionando, ¿no? Se llaman los senos lactíferos, ¿no? El contenido de cada lóbulo, ¿no? Es secretado. El contenido de cada lóbulo va a ser secretado a través del conducto lactífero o galactóforo hacia el pezón, ¿no? Y es un conducto por cada lóbulo. Son totalmente independientes. ¿Mm? Y aquí tenemos el seno lactífero, ¿no? Entonces aquí la compresión de la areola exprime las gotitas acumuladas de leche y estimula para que el lactante siga succionando. Y esta succión es importante para la madre. Estimula, ¿no?, a que se siga produciendo más leche. Entonces hay madres que dicen, no, yo no tengo leche, doctor. Cuando lleven ginecología y obstetricia, no tengo, doctor. Ponga al bebé al pecho. Si usted no lo pone al bebé al pecho, no va a tener. Hay que enseñar a la gestante, ¿no? Y cuando ella lo pone al pecho y el bebé en forma, el lactante en forma automática empieza a succionar, se va a generar la leche. Si no lo acercan, no se va a producir leche, ¿no? Lo mismo acerca de la estructura de la mama, ¿no? Aquí un corte transversal, ¿no? Solo para recordar que este es un lóbulo mamario. Aquí tenemos un conducto galactóforo con el seno lactífero, donde se acumulan las gotitas de leche, ¿no? Pero estas prominencias se llaman acinos glandulares y cada uno es un alvéolo glandular. Y en cada alvéolo es donde se produce la leche. En las células alveolares se produce la leche. Y es expulsado, ¿no?, por contracción de las paredes del alvéolo que tiene fibras contráctiles, expulsa hacia el conducto galactóforo, ¿no? Entonces, estos lóbulos están dentro de una matriz de tejido graso.
Y esa mama mantiene su forma por la presencia de los ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper, ¿no? Como pueden ver aquí, estos ligamentos de Cooper se están insertando en la cara profunda de la piel. Ahí se fija. Entonces, ante algún tipo de infiltración, ¿no? De infiltración, esto se va a retraer. Al retraerse eso, aquí deja una depresión. Y ese es un mal signo, ¿no? El ligamento suspensorio de Cooper, aquí hay han hecho un trabajo por plastinación, han eliminado la glándula mamaria y lo que queda, piense la cantidad de ligamentos de suspensión. Todo este ligamento de suspensión, ¿no? Pues son condensaciones de tejido conectivo fibroso, todos estos. Y dentro de estos, ¿no? Aquí estarán los lóbulos mamarios, ¿no? Ayudan a mantener los lóbulos y los lóbulos en su lugar, ¿no? Y aquí dice, están unidas con firmeza a la dermis de la piel. O sea, se fijan a la dermis. Cualquier tipo de infiltración tumoral a estos ligamentos, la piel se va a deprimir, ¿no? Esta es otra preparación, ¿no? Fíjense la densidad de tejido con tejido de fijación mediante la técnica de plastinación. Aquí un esquema, ¿no? Aquí tenemos ligamento suspensorio de Cooper que se fija a la cápsula retromamaria, a la cápsula posterior, ¿no? Y detrás de la cápsula está el espacio retromamario. Aquí es donde se colocan las prótesis, pero también se puede colocar por detrás del pectoral, ¿no? En un plano más profundo del pectoral. Aquí tenemos un lóbulo. Este es un conducto lactífero o galactóforo. Este será un seno, esta dilatación en el seno mamario, ¿no? Y aquí tenemos la estructura, digamos, más histológica, ¿no? El lóbulo es todo esto. Ese es un lóbulo. Un lóbulo tiene un conducto común que saca la secreción láctea y se denomina conducto lactífero o galactóforo. Este se dilata formando los senos del lactóforo y termina en el pezón. Pero la estructura que sigue en volumen, digamos, ¿no? Son los lobulillos. Este es un lobulillo, o sea, un conjunto de lobulillos, ¿no? Que todos drenan hacia un conducto galactóforo. Ese es un lóbulo. Ahora, cada lobulillo presenta alvéolos, ¿no? Entonces, cada uno de estos son alvéolos. Ahora aquí tenemos un alvéolo. Un alvéolo, la pared de un alvéolo está tapizado por células alveolares, que son las células encargadas de la producción de leche. Pero entre estas células hay otro tejido, son células mioepiteliales. Estas células mioepiteliales tienen la capacidad de contraerse y expulsar la leche hacia el conducto lácteo o lactífero o galactóforo, ¿no? En cuanto al drenaje linfático, ¿no? Que es importantísimo esto, ¿no? Para el caso de cáncer de mama, que es frecuente en nuestro medio, no da ningún síntoma. De frente a un control, tiene un tumor. Biopsia, cáncer de mama. Y no ha dado ningún síntoma. Ojalá que haya sido encontrado en un estadio temprano. Claro, hay diferentes tipos histológicos de cáncer de mama. Hay algunos que son muy agresivos, otros menos agresivos. Depende del tipo histológico, ¿no? Bueno, en la mama tenemos el pezón, tenemos la areola. Debajo, en un plano profundo de la areola, existe un plexo, se llama plexo linfático subareolano. ¿Por qué es importante el drenaje linfático? Porque a través de los vasos linfáticos
se disemina el cáncer de mama. El cáncer de cualquier lugar, ¿no? Un paciente tiene un cáncer de lengua, yo tengo que buscar grupos ganglionares del cuello, si están comprometidos o no. Porque de la lengua puede viajar al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, los grupos del cuello, ¿no? Grupos ganglionares. Entonces, igual, en cáncer de mama, ¿hacia dónde drena los vasos linfáticos? Entonces, detrás de la areola existe un plexo linfático subareolar. ¿A quiénes drenan hacia ese plexo? El pezón drena hacia ese plexo, o sea, la linfa del pezón va a este plexo. La linfa de la areola también va a este plexo. La linfa de los lóbulos de la glándula va a este plexo. Entonces, toda la linfa va con dirección al plexo subareolar. Ahora, de aquí, ¿a dónde va la linfa? Dice el 75% va a los nódulos linfáticos de la axila, ¿no? El resto va a los nódulos linfáticos que están alrededor de la arteria mamaria interna, intratorácica. Esto es en la axila, ¿no? Entonces, cuando yo palpo un nódulo en la glándula mamaria, inmediatamente tengo que examinar la región axilar, ¿no? Haré biopsia del nódulo de mama y haré biopsia de los ganglios sospechosos de la axila. Si aquí un ganglio está comprometido, ya es un estadio más avanzado. O sea, el tumor ha salido de la mama y se fue ya a los ganglios de la axila. Es un cáncer de mama con metástasis en la axila, ¿no? Entonces, el 75% de la mama se dirige hacia la región axilar, ¿no? Entonces, dice aquí, se dirigen a los nódulos linfáticos axilares. El resto, a los nódulos linfáticos que están alrededor de la arteria mamaria interna o vena mamaria interna, que es intratorácico, pegado a los cartílagos costales, paralelo al esternón, pero dentro de la jaula torácica, ¿no? Entonces, cualquier tipo de lesión nodular, en caso de hallazgo de nódulo mamario sospechoso, hay que examinar, hay que hacer una biopsia. Y ojalá que no haya viajado más arriba. Aquí en la axila, no sé si recuerdan, habían 5 grupos ganglionares. Hay uno que el braquial, que está en la raíz del brazo, el pectoral, detrás del pectoral, el subescapular, que estaba atrás, y esos iban a uno central, al central, ¿no? Y del central iban a la apical, y de la apical, y en un estadio más avanzado, imagínense que encuentra un ganglio en el cuello. O sea, la enfermedad de aquí y hasta acá, ¿no? Entonces, el drenaje linfático en cáncer es importante, en todo tipo de cáncer. Debemos saber hacia dónde drena para buscar ahí, ¿no?, las metástasis y hacer biopsias para dar el tratamiento que corresponde, ¿no? La irrigación de la mama está ricamente vascularizada, ¿no? Tiene, por ejemplo, aquí, a la mama lo dividen en cuadrantes, aquí. Estos son los cuadrantes laterales, los cuadrantes mediales. Arriba serán los cuadrantes superiores, los cuadrantes inferiores, ¿no? Entonces tenemos 4 cuadrantes. Súpero interno, ínfero interno, súpero externo, ínfero externo. Los 2 externos, pero son laterales, ¿no? Entonces, cuando se hace el autoexamen mamario, tienen que hacer con la palma de la mano, ¿no?, haciendo movimientos giratorios alrededor de la mano, de la mama. Primero tienen que aprender a reconocer su anatomía de su mama. Y cuando encuentran algo que no lo palpaban antes, inmediatamente hacerse un examen por un ginecólogo, oncólogo, ¿no? Entonces, estos cuadrantes también son importantes conocer, ¿no?
Entonces, aquí, los cuadrantes mediales, estos cuadrantes mediales, básicamente son irrigados por la arteria mamaria interna o torácica interna, que es intratorácica. Esa arteria que está bajando por detrás del esternón y de las porciones cartilaginosas de la costilla, dan perforantes, dan ramas perforantes. Se atraviesan los músculos intercostales y van a la mama, ¿no? De 2 a 4 ramas perforantes para los cuadrantes mediales. Los cuadrantes laterales están más irrigados. Ahí lo va a irrigar la toracocromial, la arteria mamaria externa o torácica lateral, la arteria subescapular, las arterias intercostales, que son ramas de la aorta, ¿no? Está más ricamente vascularizada los dos cuadrantes laterales, ¿no? Entonces, cuando hacen mastectomías totales, tienen que ligar rama por rama, ¿no? Se liga, se va ligando, y tanto la parte arterial como la parte venosa son mastectomías totales, ¿no? Aquí lo mismo. Aquí, ¿no? Cáncer de mama y los cuadrantes mamarios. Entonces, ¿dónde es más frecuente el cáncer de mama? Es más frecuente el cáncer de mama en el cuadrante superior externo aquí. El 50% de 100 casos de paciente, 50% tiene aquí. Luego le sigue cáncer de la región areolar. Luego cáncer del cuadrante superinterno. Luego cáncer del cuadrante ínfero externo. Y es menos frecuente el cáncer en el cuadrante ínfero interno, ¿no? Es de 100 pacientes, ¿no? Entonces, frecuente en esta zona, ¿no? Pero el autoexamen tiene que ser en toda la mano. La microtelia se refiere a un pezón un pezón muy pequeño, ¿no? Con una areola pequeña. Es ya microtelia. Van a encontrar igual el paciente. La atelia es cuando hay ausencia de la areola y del pezón. No hay. Pero el cirujano plástico le puede hacer. El cirujano plástico le hace una areola y le hace un pezón, ¿no? Aquí, amasia. Aquí tiene pezón, areola, pero no hay mama. No hay tejido mamario, ¿no? Y la amastia, no hay tejido mamario, no hay mama, tampoco hay pezón, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿no? Son alteraciones hipoplásicas de nacimiento. El cirujano plástico puede reconstruir, usa el músculo recto anterior del abdomen, con ese músculo hace una reconstrucción, lo pasa por debajo, y aquí le da la forma, le fabrica su pezón, le fabrica su areola, ¿no? Y trata de que sea simétrico. Bueno, ahí nos quedamos, alumnos. Entonces, las clases, como habíamos escrito en el WhatsApp, haremos 3 clases el día sábado. Haremos con un grupo una clase, con el otro otra clase diferente y con el tercero otra clase. Entonces va a ser más para poder desarrollar, ¿no? Listo, alumnos, ahí nos quedaríamos. ¿Aló? Muchas gracias, doctor, por la clase. Muy amable por su tiempo.